Para analizar las medidas y sumar repercusiones, vamos a hablar con un especialista en la materia económica. Estamos hablando de Ismael Bermúdez, que nos va a atender muy amablemente. Ismael, ¿cómo va? Buenas tardes, Lautaro te saluda. Hola Ismael. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por comunicarse conmigo. A vos. Bueno, ¿cómo analizás la primera semana de Milei, sobre todo teniendo en cuenta los anuncios del día martes y lo que trascendió después en ese off con gente de la comunicación? Bueno, es evidente que, digamos, el nuevo gobierno recibe no una herencia, sino una hipoteca y una doble hipoteca. Ujú. Tenemos la hipoteca del gobierno de Mauricio Macri y la enorme hipoteca también de Alberto Fernández. Esto de que, bueno, la inflación, el crecimiento de la deuda, eh, bueno, todos los factores que hemos ido sufriendo en el curso prácticamente de los últimos 8 años. Caída del salario real, caída de las jubilaciones. Bueno, todo eso lo hemos vivido, lo hemos experimentado, están todas las cifras oficiales en cualquier terreno que uno lo analiza. Evidentemente estamos frente a una doble hipoteca, ¿no? No es una herencia, porque cuando uno recibe una herencia se pone contento. Claro. Cuando uno recibe una hipoteca, una deuda enorme, bueno, ahí viene el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se va a resolver esta doble hipoteca? Cuando uno mira las medidas, las primeras medidas, porque todavía falta todavía un paquetón de medidas, bueno, debuta con una devaluación del peso, bueno, el dólar oficial prácticamente se duplica, libertad de precios, se eliminan todo tipo de regulaciones en materia de comercio y bueno, ya pocos días antes de asumir Milei y luego ya en ejercicio Milei, estamos teniendo una inflación alocada, totalmente alocada. Lejos de bajar la inflación, las medidas económicas le han dado un impulso terrible a la inflación, Claro. a tal punto que el propio presidente Milei dice: estamos teniendo una inflación del 1% diario, que esto proyectado nos lleva a una inflación del 3.000 y pico por ciento anual, lo cual evidentemente es una locura. Ahora, no es una locura porque el objetivo está claro: deprimir más el valor de la fuerza de trabajo, deprimir más a la clase media y lógicamente lo que vamos a tener, bueno, es una disparada muy pero muy fuerte de la pobreza y de la indigencia. Ustedes calculen que si ya Alberto Fernández, primero, esto es importante, Cristina había dejado la pobreza en el 25%, Sí, Macri la llevó al 35, 10 sí. puntos, y Alberto Fernández le sumó 10 puntos más y por eso estamos en el 45. No me quiero imaginar, aunque me lo estoy imaginando y estoy tratando de hacer algunos cálculos y algunas proyecciones, pero es evidente que el mes que viene ya podríamos pensar en un índice de pobreza del orden del 55%. Otra de las cuestiones es que vamos a tener una mayor recesión y una mayor inflación. No estanflación, sino una depresión económica con mayor inflación. Los cálculos de inflación ya nos están llevando, si Alberto Fernández termina con un 190-200%, ya las proyecciones de inflación para el 2024 están arriba del 300%. Y lo que hace el gobierno de Milei, en principio, sería no mandar una ley de presupuesto, Ujú. sino prorrogar el presupuesto 2023 y de esta manera las partidas presupuestarias se modificarían y se reformarían por decreto, lo cual evidentemente de libertad no tiene absolutamente nada, porque eso es una discrecionalidad total, discrecionalidad que los que hoy están en el gobierno le criticaban a Alberto Fernández cuando sacaba algún decreto, pero ellos Ujú. están haciendo algo todavía mucho más voluminoso, que sería
congelar las partidas del 2023 Claro. con una inflación del 300%, por dar una cifra, pero Sí. que a eso apuntamos, con lo cual, digamos, prácticamente estarían gobernando por decreto. Y la rebaja del impuesto a las ganancias o la exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores formales, bueno, el propio Milei la La votó votó. en la Cámara de Diputados, ahora estaría mandando un proyecto de ley para derogar esa ley que él votó, y se calcula que habría 1,5 millones de trabajadores formales, es decir, registrados, que pasarían a pagar el impuesto a las ganancias. ¿Qué Ismael, significa esto? sí, Pero termino la idea y te doy la palabra. sí. Y esto llevaría a que esa gente tendría una rebaja salarial nominal del 20%, con una inflación del 25-30%, con lo cual estarían doblemente castigados. Cobrarían 200.000 o 300.000 pesos menos en enero que en diciembre, y además está el propio deterioro del salario real como consecuencia de la mayor inflación. Sí. Bueno, todo lo que dijiste suena, la verdad, que muy, muy difícil de afrontar. Me sorprende a mí la rapidez, más allá de que en la campaña se había hablado de este shock, de tomar todas las medidas en el menor tiempo posible. Pero lo que te quiero preguntar es un poco por la tolerancia social sobre el impacto de todas estas medidas. ¿Cómo vamos a hacer para afrontar todos estos aumentos en los próximos meses? Es un gobierno muy nuevo que sin duda tiene también que sostenerse de alguna manera con el apoyo que llegó en las urnas. ¿Qué te imaginás vos que va a pasar o que puede llegar a anunciar el gobierno para que rápidamente no caiga su imagen positiva, no caiga el apoyo que la gente le dio? Bueno, en primer lugar, Milei ha tratado de conformar una especie de gobierno de unidad nacional. Reclutó en el PRO, reclutó en el menemismo y reclutó incluso en el Partido Justicialista. Está ahí haciendo un acuerdo con los gobernadores para apoyar esta ley, la derogación de la ley de ganancias. Sí. Ojo con esto. Sí. Y después, un dicho muy popular: ¿y dónde está la CGT? ¿Dónde está la CGT? La CGT fue a celebrar cuando se votó la exención de ganancias para el grueso de prácticamente casi la totalidad de los trabajadores, y más allá de un comunicado, no hemos visto absolutamente nada por parte de la CGT. Con lo cual, evidentemente, si las fuerzas políticas y las fuerzas sindicales le dan una contención al gobierno, bueno, se hace mucho más difícil hacer frente a una situación pero tan grave como la que estamos teniendo, porque les vuelvo a señalar, nosotros vamos rápidamente en la primera medición del INDEC del 2024, podemos ir a un índice de pobreza del 55-60%, y esto es matemática y estadísticamente. Pueden grabar estos porcentajes que yo les estoy dando ahora, que cuando salga el informe del INDEC el año próximo, ustedes van a ver que estamos llegando a esos niveles. Entonces, lo que vos señalás es, lógicamente, el gobierno acaba de ganar las elecciones, tiene todavía el apoyo de gran parte de esos votantes, Sí. pero se hace mucho más difícil, digamos, hacer frente a este conjunto de medidas, por el hecho de que, vuelvo a señalar, se ha ido conformando un tejido político y hasta sindical, porque se sabe que evidentemente hay negociaciones entre los principales sindicatos y el gobierno para ver cómo encaran todo el paquete laboral, que es el que se viene. El paquete laboral va a ser muy, pero muy fuerte, muy, pero muy fuerte. Todavía no lo conocemos, pero hay algunos trascendidos,
en donde habría una revisión prácticamente muy, pero muy importante de la ley del contrato de trabajo, del sistema de indemnización, de las licencias, etcétera, que es un reclamo del sector empresario que le está diciendo a Milei: aprovechemos este momento, hagamos todo ahora, que todavía tenés el apoyo que surge de las recientes elecciones, y negocien bien con los sindicatos. Quizás tengan que hacer algún tipo de concesión, por ejemplo, alguna concesión a las obras sociales, y tratar de que, bueno, mandemos un paquete y nos pondríamos muy contentos si de ese paquete se logra aprobar el 60%. Bueno, sería realmente bastante preocupante. Y además, no olvidemos que a partir del 1 de enero viene el aumento tarifario de los servicios públicos, y ahí vamos a estar nuevamente en otro momento muy, pero muy serio de incremento de la pobreza, porque sabemos, especialmente en el área metropolitana, de que algún trabajador toma 2 colectivos y el tren, le va a salir 1.000 pesos a la ida, 1.000 pesos a la vuelta. Si la mujer trabaja, son 1.000 pesos a la ida, 1.000 pesos a la vuelta. Y si algún chico tiene que, por razones escolares, también tomar algún tipo de transporte, y bueno, eso es totalmente imbancable con los sueldos que tenemos ahora. Yo pregunto, ¿va a convocar al Consejo del Salario Mínimo el gobierno, que debería convocarlo ahora para la próxima semana? Bueno, la CGT no dijo nada. Y corresponde que en esta semana, que se inicia ahora el lunes, se convoca el Consejo del Salario Mínimo. ¿Para qué? Para actualizar el salario mínimo. Y sabemos que si se actualiza el salario mínimo, hay un conjunto de variables económicas y salariales que se ajustan automáticamente con la suba del salario mínimo. Yo no he escuchado absolutamente nada, no sé si ustedes escucharon algo. No escuchamos nada. Por eso, bueno, esperemos la semana próxima, no nos adelantemos, pero yo coloco esa cuestión, coloco ese interrogante para que se vea los problemas que tiene que hacer frente el movimiento sindical, y también otro problema. La CGT ha hecho muchas manifestaciones en reclamos salariales, en distintos reclamos y distintos gremios. Y respecto a las medidas de Patricia Bullrich, ellos no van a manifestar en las calles cuando haya algún reclamo o alguna fábrica haya despidos, ahora que hay despidos muy fuertes en la construcción. La CGT, ¿qué es lo que va a hacer en relación a esa prohibición de manifestar, digamos, en la calle, con la amenaza que ha hecho Patricia de Bullrich de detener a los organizadores, etcétera, etcétera, o sea, a las propias direcciones sindicales? Bueno, son todos interrogantes. Hace una semana que asumió el gobierno, Sí, es pero verdad. yo quiero colocar estos interrogantes que hacen a la contestación a la pregunta que recién me formularon. Sí, claro. ¿Cuándo? Y queda abierta ¿Hasta también. cuándo? Que recién arranca, también es evidente lo que charlaban recién, que preguntaba Dani, también es cuánto margen tiene la sociedad o los más las personas con más necesidades de seguir bancando, cuánto más se puede ajustar, subió el combustible. Pero eso no es una cuestión individual. No. La gente, para poder hacer frente a una medida, requiere de una organización, Claro. requiere, etcétera. Para eso están los sindicatos, Exacto. para eso están las organizaciones populares, etcétera, etcétera. Si los sindicatos dicen, bueno, por ahora nada, esperemos, veremos más adelante, y yo qué sé cuánto, vamos a negociar, si nos tiran algo por las obras sociales, dejamos pasar esto, dejamos pasar lo otro. No es que cada uno de nosotros va a salir individualmente a hacer un tipo de protesta. Es colectivo. Bueno, Y podrá organizado. quejarse con el vecino de al lado, Claro. y compartir las penas, pero va a depender de eso. Así siempre pasó. En el Rodrigazo o en el Cordobazo, bueno, ¿qué es lo que pasó? En determinado momento, y estoy hablando de los obreros mejor remunerados de la Argentina, que en aquel momento eran los obreros de la industria automotriz, de Kaiser,
se llamaba Kaiser ahí y en un determinado momento dijeron, y bueno, mirá, si no salimos todos juntos a las 10 de la mañana, así con protestas individuales, no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, y así se generó el Cordobazo. Es decir, empezaron a salir de las distintas fábricas automotrices y metalúrgicas a las 10 de la mañana, la gente, los obreros pararon la fábrica, decretaron paro de 36 horas y bueno, y salieron al centro de la ciudad de Córdoba y bueno, y eso dio vuelta por completo el panorama político de aquel momento. Bueno, no sé, va a depender mucho vuelvo a señalar, del grado de independencia que tengan las organizaciones sindicales respecto de los acuerdos políticos que están haciendo en la cúpula y que, vuelvo a señalar, han conformado tácitamente una especie de gobierno de unidad nacional y que es el que se está apoyando Javier Milei para impulsar todas estas medidas. Ismael, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer. No, al con contrario. vos. Buenas noches a todos y a prepararse porque el paquete SDNU que viene el lunes parece que viene bastante jugoso. Bueno, lo esperamos entonces. Gracias, Ismael, y abrazo grande. No, al contrario. Gracias. Pasó Ismael Bermúdez Sí. por este programa que está haciendo la previa